análisis en función de las herramientas, la materia prima, la máquina y y todo esto, pues una planeación de cómo llevar a cabo el programa de esta pieza. Y entonces en ese análisis pues nos da este resultado como estructura principal de un programa, ¿no? Y lo escribimos así con palabras normales, sin tener códigos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pues trazar todo este programa ya utilizando el software y obviamente pues en el software utilizando los códigos que corresponden para la descripción de cada una de las actividades que aquí tenemos en el documento de Word. Entonces, pero bueno, antes de pasar todo al software, pues les explico y comentamos respecto al software, para que pues recordemos lo que ya vi, algunas de las cosas que ya les había dicho. Bueno, una de las primeras cosas que les había comentado es que este software es de uso libre, que es genérico, que, que no trabaja con un controlador en específico y que es necesario adaptarlo para que pueda realizar algunas operaciones en función del controlador que nosotros vamos a utilizar y que el controlador depende específicamente de la máquina con la cual estemos trabajando. Y pues entonces nosotros tenemos una máquina de la marca Fanuc, perdón, no es Fanuc, es Amatrol, y bueno, utiliza un controlador Fanuc. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer con este software, pues es adaptarlo para que podamos eh, trabajar con las características de ese controlador. Y aún así, habrá algunas actividades que no se pueden realizar con este simulador. Sin embargo, el hecho de que lo podamos utilizar es que nos permite mucho o nos facilita, perdón, mucho la edición de los programas, dado que trabaja en el ambiente de Windows. Y pues bueno, una vez que tengamos un programa completo aquí, pues lo que tendremos que hacer es ejecutarlo en el simulador de Fanuc, pues con la intención de verificar que realmente está funcionando nuestro programa para la máquina que vamos a utilizar. Les decía yo que el simulador de Fanuc trabaja en un ambiente de Windows en un ambiente de sistema operativo MS2, que bueno, al ser MS2 no se puede usar el mouse, no se puede copiar y pegar como en un ambiente de Windows, entonces complica mucho la edición. Entonces por eso es que ocupamos este software como un auxiliar. Y bueno, pues describiendo el software, tenemos 5 ventanas, una en color azul, que es la que está del lado derecho, en donde se hace toda la edición del programa utilizando los códigos de programación. Y bueno, tenemos de este lado 3 vistas, una vista en 3 dimensiones, tipo alambre, en donde aquí se va a visualizar cómo es que la herramienta va haciendo las operaciones sobre la pieza que estamos trabajando, que estamos maquinando. Esta vista se puede modificar, se puede poner en vista frontal, vista lateral, la vista que nosotros decidamos. Y eso se hace en función de estos iconos que tengo acá, ¿no? Los planos o las vistas en los que se ve el XY, el YZ, el ZX. Por ejemplo, si yo doy clic ahí, estos están activos, puedo poner, por ejemplo, el YZ. Ah, perdón, está activo el otro. Por ejemplo, aquí puedo poner el YZ, el XZ, el XY,
Puedo colocar en 2 dimensiones para verificar cómo se va haciendo la operación, o dejarlo como estaba en vista de alambre. Y así, donde ustedes den clic en cualquiera de estas 3 vistas, pues pueden ir modificando. Por ejemplo, aquí lo puedo poner sólido como acá, o puedo maximizar la pantalla para visualizar la simulación. Entonces, pues tenemos aquí las opciones de las vistas. Esta estaba en vista superior. Y bueno, esta la voy a dejar así, ya no la voy a modificar. Entonces, estos iconos les permiten cambiar las vistas para que ustedes puedan visualizar cómo se van llevando a cabo las operaciones de maquinado y cómo va quedando la pieza. Por último, esta última ventana que está aquí en medio, en la parte inferior. Bueno, primero tiene 3 casillas con los valores que corresponden a X, Y y Z. Entonces, mientras está ejecutando el programa, aquí me va diciendo qué valor tiene X, qué valor tiene Y, qué valor tiene Z, y puedo estar haciendo un monitoreo de lo que realmente yo le dije a la máquina con respecto a mi programa. En esta casilla que se llama T, pues me indica la herramienta que estoy utilizando. En la F es la velocidad de avance y S es la velocidad de giro del lucillo. Entonces esos valores que son fundamentales o muy importantes en un programa se visualizan en estas casillas conforme se va ejecutando. El stop es pues un indicador solamente de que ahorita la máquina no está, o bueno, en la simulación no se está ejecutando ningún programa, y cuando el programa se está ejecutando me aparecen 2 flechitas, una en color azul y una en color rojo, en sentido horario, o que giran en sentido horario o en sentido antihorario según el giro del lucillo de la herramienta. Y además, bueno, esto tiene de cara que la herramienta está funcionando y que el lucillo está girando. Y una especie como de llavecita que nos indica cuando el refrigerante está encendido o está apagado. Y al final, en esta parte de aquí, donde está el reloj, pues es el tiempo del maquinado en la simulación, no en la realidad, sino en la simulación. Y por último, el botón en el que yo puedo ejecutar el programa. Cuando yo le doy clic aquí, me abre una ventana para simular el programa, y el programa lo puedo simular todo completo, o puedo irlo simulando por partes, e incluso puedo modificar la velocidad de la simulación. Entonces, en términos generales, este es el software que utilizamos para generar un código de programación para alguna pieza y alguna máquina. Y pues ver la simulación de cómo va quedando la máquina. Digo, la pieza, perdón. Por otro lado, bueno, aparte de los iconos que tiene aquí arriba, pues están los que ya conocen: copiar, digo, nuevo, abrir, guardar, cortar, copiar, pegar, deshacer, imprimir, ayuda, y menús desplegables: File, Edit, Simulate, Screen, que me permite como ver o visualizar el estado de la pantalla, configuraciones, ayuda y plugins. Bueno, tampoco nos interesa meternos tan a detalle en el software, porque finalmente lo único que nos sirve, para lo que nos sirve, es editar y saber si nuestro programa va bien o va mal. Ahora, ya que más o menos conocemos el software, pues podemos comenzar a adaptarlo a las condiciones que nosotros requerimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle a la máquina, al software, que vamos a estar trabajando con un controlador tipo FANUC, para que todo lo que hagamos, pues realmente hasta cierto punto, porque no del todo, pueda ser simulado como si estuviéramos trabajando con FANUC. Entonces, si ustedes observan en la esquina inferior izquierda, dice C:/fresa2 cnc.prf. En su caso, como el software está instalado en su memoria, deberá decir, en lugar de C,
la letra que corresponde a la unidad en la que está conectada su memoria. Puede ser E, F, no sé, no depende. Ahí donde hayan conectado su memoria. Y luego enseguida debería decir fresa2 y cns.prf. Este archivo que tiene extensión PRF es el que define el controlador con el cual se está trabajando. Entonces, ahorita que dice CNC, pues es un código, es un controlador universal, por lo tanto, pues no nos sirve. Nosotros queremos trabajar un controlador muy semejante o muy similar al de FANUC para que podamos avanzar en nuestra programación. Nos vamos a cambiarlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para cambiarlo en el menú desplegable de Files, hay una opción que dice Load Machine Settings o cargar configuración de la máquina. Vamos a dar clic ahí y nos debe abrir esta ventana. En esta ventana, que me representa el explorador, específicamente en la carpeta de fresa2, deberían de estar estos controladores, que están como una llavecita: CNCPRF, FANUC 1000, FANUC 2, Heidenhain, ISO 1000 Turn y Machine. Y nosotros vamos a ocupar, obviamente, el 2 de FANUC. Podemos utilizar ya sea FANUC 1000 o FANUC 2. Vamos a trabajar directamente con FANUC 2. Si hubiera alguna complicación, pues entonces utilizamos FANUC 1000, pero no debería de haberla y todos deberíamos de poder trabajar con FANUC 2. Entonces le voy a dar clic ahí. Y entonces en la esquina inferior izquierda ya cambia. Después de la carpeta de fresa2 aparece el controlador FANUC 2. Entonces debemos tener cuidado que siempre que comencemos a trabajar, en la parte inferior aparezca ese PRF, el FANUC 2, para saber que estamos trabajando con FANUC. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Eso por un lado. Por otro, ¿se acuerdan que nosotros configuramos, bueno, no configuramos? Dijimos la sesión anterior que en el carrusel porta herramientas donde se colocan las herramientas, el usuario es el que decide en qué posición colocar la herramienta y entonces a la máquina hay que declararle qué herramienta está en qué carrusel, ¿no? Y eso lo hicimos así en el Word, aquí arriba, ¿no? Cuando dijimos que la herramienta 2 era la de diámetro 10 y que la herramienta 1 era la de diámetro 5. ¿Por qué? Porque yo, usuario, puse en el carrusel porta herramientas, en el número 1, la herramienta de diámetro 5, y en el número 2, la herramienta de diámetro 10, y en el 3, la herramienta de 2.5, que son las herramientas que yo tengo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el programa, tenemos que decir qué herramientas vamos a usar, y la máquina con pues esta forma de escribir, en donde decimos T1 o T2, ya sabrá cuál es la herramienta que corresponde, por la posición que nosotros colocamos. Entonces, acá en el software, nosotros tendremos que decirle cómo están colocadas las herramientas para que también lo pueda interpretar y no haya ningún problema. Se supone que ustedes, al descargar el archivo e instalarlo, ya está configurado para lo que nosotros tenemos en las máquinas de laboratorio. Si no, habría que modificar esa configuración. Pero, ¿cómo lo verificamos? Bueno, pues vamos al menú que dice Edit, ¿no es cierto? Simulate, y en el que dice Edit Tools, ahí les debe mostrar la ventana que se llama Milling Tool, herramientas de fresado. Entonces viene el NR, que es el número de recurso, el tool, que es la herramienta, y el diámetro, longitud y todas las características que corresponden a la herramienta. Ahorita a nosotros la que nos interesa principalmente es la posición que tiene en el carrusel y el diámetro de la herramienta.
Entonces, ustedes deben tener configurado en el 1, la herramienta 1, con un diámetro de 5. En el 2, la herramienta 2 con un diámetro 10. Y en el 3, la herramienta 3 con un diámetro de 2.5. Eso es lo más importante ahorita. La longitud y todo eso ahorita no nos interesa tanto. Entonces deberían de tener esta configuración. En caso de que no, habría que modificarla. Y se modifica ahí mismo en donde dice Load Tools, en Simulate, en donde dice Load Tools, cargar herramientas. No es cierto. Aquí no se modifica, perdón. Ahí mismo en donde dice Edit Tools, aquí directamente dan un clic y cambian los valores de las herramientas según la posición que corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo bien. Ok. Ahora, lo que tenemos que hacer también es modificar el material, o sea, las dimensiones del material que vamos a utilizar. Si ven, ahorita tenemos un cuadrado que no corresponde a las dimensiones de la pieza que nosotros vamos a estar maquinando, que nosotros quedamos que nuestra pieza iba a ser de 80 en X, 30 en Y y 10 en Z. Entonces, bueno, vamos a modificar estas dimensiones. Aquí en donde dice Simulate, igual, está la opción que se llama Details Settings o configuración de detalle, de los detalles o algo así. Al darle clic les muestra las opciones del fresado, en este caso la longitud en X, el ancho en Y y la altura en Z. Y colocamos los valores que corresponden. Quedamos que en X era 80, que en Y era 30 y que en Z era 10. Esto de null point son puntos de referencia para X y para Y con respecto al radio de la herramienta o de lo que vayamos a estar trabajando, que no vamos a modificar. Y podemos manejar escalas para esta imagen, pero no vamos a manejar y vamos a dejarlo como 1 para que sea una escala 1 a 1 y trabajarlo tal cual es, todo en milímetros. Y es todo lo que modificamos aquí y le damos OK. Entonces ahora sí ya tenemos la pieza con las dimensiones y características que corresponden a lo que nosotros vamos a estar trabajando. Una vez que ya tenemos configurado entonces todo el equipo, pues podemos iniciar ya la edición y trabajar en el área de edición de programa, por acá. Vamos a iniciar con un comentario. Siempre que iniciemos un programa, vamos a iniciarlo con un comentario. En este caso, para este software, colocar un comentario requiere que al inicio de la línea pongamos un paréntesis o la apertura de un paréntesis para que el software reconozca que es un comentario y no corresponde a ningún código de programación. Entonces, pongo paréntesis, eso indica que todo lo que vaya adelante es un comentario que no tiene nada que ver con la programación. Y vamos a poner, en este caso, como comentario, el nombre del programa. En este simulador podemos poner el nombre que nosotros querramos. Sin embargo, en el simulador de Fanuc, solo se pueden tener nombres de programas con 8 caracteres. Con 4 caracteres, que puede ser alfanumérico. Entonces pueden poner letras y pueden poner números.
Sin embargo, yo recomiendo que utilicemos números para facilitar la programación, incluso más adelante cuando veamos el llamado de las rutinas o de los programas, pues estas se llaman con números. Entonces, para hacer más práctico esto y más fácil, ocupemos números en esos 4 espacios o casillas que tenemos disponibles como caracteres. Por lo tanto, como es nuestro primer programa, yo les sugiero que le pongamos como nombre 1000, como el nombre principal del programa. Y bueno, pues ahí ya podemos ir avanzando. Así se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, a ver, permítame tantito, es que me llegó un mensaje del director, no vaya a ser algo importante, nada más lo leo rápido y ahorita continuamos, no se me... Sí, profe. Ya. Todo bien, vamos a continuar entonces. En nuestro Word, ya una vez que, bueno, ya vamos a seguir colocando nuestro programa, lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la máquina. Y en la preparación de la máquina tenemos que hacer 2 cosas: definir las dimensiones de la pieza y las herramientas que se van a utilizar. Que de alguna manera, si somos claros en relación a lo que estábamos haciendo, pues en el software ya está definido, pero en el programa no, ¿no? ¿Por qué digo que en el software ya está definido? Pues porque aquí ya tenemos el tamaño de la pieza y ya dijimos cómo van a estar colocadas las herramientas, pero eso es en el software, y en el programa también hay que indicarlo. Para el controlador de FANUC, cuando definimos el tamaño de la pieza, lo tenemos que hacer utilizando corchetes al inicio, sin línea, sin número de línea. Y entonces enseguida del corchete colocar el comando billet, B-I-L-L-E-T, espacio, y enseguida los valores que corresponden a las dimensiones de la pieza en X, en Y en Z. Con eso el software ya entenderá que el tamaño de la pieza tiene esos valores. Pero vuelvo a insistir de las pequeñas complicaciones que pudieran haber con este software, que no son tantas, pero esta es una de ellas. Si yo dejo así el corchete y quiero simular un programa aquí en el simulador de CNC Simulator, me marca un error y no me deja avanzar. Pero el controlador de FANUC sí lo requiere, el simulador de FANUC sí lo requiere. Entonces, para que no se nos pase, no se nos olvide o lo que sea, lo ponemos, y mientras estemos trabajando aquí en CNC Simulator, lo que vamos a hacer es al inicio ponerle un paréntesis para que lo reconozca como un comentario. Ya que migremos el programa al FANUC, pues nada más le quitamos el paréntesis para que lo ejecute como corresponde. ¿De acuerdo? Y sucede lo mismo con el siguiente comando. Entonces, por lo tanto, para FANUC sí se requiere, pero como CNC Simulator no lo reconoce, de principio lo pongo como el comentario. Ya continuamos en FANUC, le quito el paréntesis para que se ejecute normal. Y este también lleva un corchete al inicio. Y el comando que se utiliza es tool.def, todo junto. Definición de la herramienta. Y enseguida se coloca T1, espacio, y D de diámetro, y el diámetro que tiene esa herramienta, que en nuestro caso es de 5.
Y después hay que declarar la segunda herramienta. Entonces, bueno, como es lo mismo, pues lo copio y lo pego. Nada más lo que voy a hacer aquí es cambiar a que esta herramienta, que es la 2, tiene un diámetro de 10 y que pues obviamente pues es la herramienta número 2. Voy a ir documentando mi programa. ¿Qué quiere decir documentar? Escribir un texto, redactar una palabra, una frase o algo que defina a qué corresponde lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, según nuestro programa, nuestra planeación, esto es preparación de máquina. Y listo. Ahí la llevamos. Luego, lo que sigue en nuestro programa pues ya es empezar la parte de colocar la herramienta y lo que primero que tenemos que hacer es mandar a home y luego poner la herramienta 2 y luego encender el lucillo y luego girar el lucillo en sentido horario. Entonces, todo esto tenemos que ponerlo en términos de código de programación. Entonces, documentando mi programa, lo que sigue es colocar herramienta. Ok, y aquí es donde ya comienza, ahora sí, el uso de los códigos de programación, que son los códigos G, los códigos M. Y empiezo a colocar números de línea para mi programa para que el software pueda reconocer la línea en la que se está trabajando, la que se está ejecutando. Por lo tanto, yo necesito poner un número de línea y tengo que poner aquí el número 10. Voy a iniciar con la línea número 10. Y voy a hacer un consecutivo de línea y la siguiente será la línea 20, es decir, aquí yo tendré la línea 20. Y los códigos que correspondan en cada línea. La pregunta es, ¿por qué iniciar con 10 y tener un consecutivo de 20? No, no tengo idea, profe. ¿Alguien más? Si necesitamos agregar otra instrucción entre esas dos, tengamos la posibilidad de hacerlo. Sí, efectivamente. Imaginen que yo estoy haciendo un programa y en lugar de poner un consecutivo de 10, pongo un consecutivo de 1 e inicio en la línea 1. Al final, cuando termine mi programa, me doy cuenta que es un programa de 1000 líneas. Y lo simulo y veo que sí funciona. Y resulta que a la mitad del programa o al inicio del programa, vamos a poner al inicio, por ahí de la línea 20, de las 1000 que son, de las 1000 líneas que son, me faltó agregar un comando que si no se lo pongo hace que todo el programa falle. Pues yo no tengo un espacio para colocar algún comando entre líneas porque están consecutivas. Y entonces tendría que hacer un ajuste de todas las líneas si lo trabajo en un controlador de Fanuc en sistema operativo, MS2, por ejemplo, ¿no? Pues imaginen la talacha que va a hacer cambiar los valores de cada una de las líneas ajustándolo desde la línea 20 hasta la línea 1000. Pues es una talacha pesadita, ¿no? Que hay herramientas que nos ayudan, pero bueno. La idea es evitar ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, si nosotros colocamos consecutivos de 10, si tuviéramos alguna necesidad de agregar algo o modificar algo o lo que sea, tenemos una holgura de 9 líneas entre líneas, vamos a decirlo así.
para que no tengamos ese tipo de problemas. Por eso se hacen o se colocan de 10 en 10. Ahora bien, otra cosa, no podemos poner como tal 10 y ya decir que esa es la línea número 10. De hecho, necesita tener un previo antes del 10, que es la letra N. ¿Qué creen que indique la letra N? ¿O por qué creen que tengamos que poner la letra N previa al número de línea? Nomás por molestar. Pues indicaría como el número de esa secuencia. Sí, pues justo lo que indica es que hace referencia a un número de línea. ¿Por qué es necesario? Bueno, pues ya en el programa pues trabajamos valores numéricos, tanto para velocidades como para las posiciones de los ejes, como para los comandos, pues para todo. Y entonces, si yo no le pongo un valor previo o un algo que identifique para qué es ese número, pues el software no sabe que para interpretar para qué es, ¿no? Por ejemplo, un código de corte lineal, pues es el código G01. Ah, pues el valor numérico es 01 y previo tiene la G para que sepamos que es un código G y que es el 01 y que cumple una función. Y bueno, ya después más adelante vienen los parámetros de ese código y entonces tendremos que indicar los desplazamientos de los ejes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que se desplace 10 milímetros en X, después del código 01 tengo que poner X 10 para decir que ese 10 corresponde al desplazamiento en el eje X. Entonces, como estamos trabajando con números, por eso se llama control numérico, si yo pongo un 10 así nomás, pues el software no sabe interpretar para qué es. El hecho de que yo le ponga la N, pues me indica que corresponde pues, al número de línea. Ahora, una de las ventajas que me da este software es que, bueno, a veces cuando ya estamos programando, pues resulta engorroso estar escribiendo al inicio de todos los códigos N10, luego N20, luego N30, luego N40. Entonces, el software tiene una función ahí padre en el en el menú desplegable de Edit, que se llama Automatic Line Numbering, que sirve para numerar automáticamente las líneas. Entonces, si yo lo activo, me abre una casilla en la que yo defino con qué número iniciar y el incremento de los valores. Entonces, inicio con el 10 y que incremente de 10 en 10. Y le digo OK. Entonces, solito ya me pone el número 10. Y cada que yo dé un Enter, ya me va a colocar el valor del número de línea, que a veces resulta contraproducente, pero bueno, se puede solucionar. El chiste es utilizar las herramientas de la manera en que más me convenga. Entonces, para que ahí lo tengan presente. Ok, ahora, lo primero que dice en nuestro código, digo, en nuestra planeación, ahí en donde dice, en el Word, que dice colocar herramienta, lo primero que nos indica es que tenemos que mandar la máquina a la posición de home, que es el X0 y es 0,0, y eso ya lo platicamos, ya andamos en eso. Ahora aquí nada más lo que nos toca es decir, necesitamos mandar a home. Obviamente necesitamos utilizar códigos. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué códigos utilizamos para esa operación? ¿Códigos G o códigos M? ¿Códigos qué?
No sé, a ver, ustedes díganme. Voy a abrir los códigos G para visualizarlos. Ahí están. Todos estos son los códigos G. Alguno de esos códigos, así denle una repasada rápido, qué significa o lo que dice adelante que hace cada uno de ellos. ¿Alguno de esos códigos me sirve para mandar a home? Recuerden que el home es el 0,0,0. No, creo que no. Los que dicen retorno al punto inicial, esos no son. Esos... No, porque esos son de ciclos. Son para terminar ciclos o para iniciar ciclos. Entonces, de hecho, por ejemplo, está el G80, el G81, es el inicio del ciclo de barrenado. Y con alguno de los códigos G98, G99 cerraremos el ciclo. Entonces, con uno abro el ciclo, con otro lo cierro. Entonces, esos son ciclos de operaciones. Entonces, pues no, esos no corresponden. Recuerden que home es una posición, es un punto en el espacio en donde los valores de X para la máquina, bueno, de X, de Y y de Z son 0. Entonces, con esa referencia, chequen aquí los códigos. ¿No podría ser G28? Movimiento al punto especificado. Efectivamente, es G28. Entonces, con G28, yo le voy a decir a la máquina que se mueva a X0, Y0 y Z0. Entonces, yo necesito pues colocar ese G28 en el comando, como comando, para que la máquina vaya a 0,0,0, es decir, X0, Y0, Z0. Sin embargo, bueno, si yo voy aquí al software y le pongo así, G28, X0, Y0, Z0, pues la máquina de inicio, cuando ustedes encienden una máquina de herramienta, en este caso una fresadora de CNC, que se llama Triac, pues no saben cuáles son los valores que tienen los ejes. Es decir, físicamente pueden ver en dónde está, pero la máquina, ¿cómo sabe cuánto tiene que moverse para desplazarse a 0 en X, 0 en Y y 0 en Z? Pues no tiene una referencia, no lo sabe, no puede hacerlo, la máquina no razona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle que de la posición en la que se encuentre, cualquiera que ésta sea, reconozca sus valores de X, Y y Z y que a partir de ese punto se mueva al 0,0,0, cualquiera que sea su posición. ¿Cómo cómo es que ya en términos de lo que hemos platicado, cómo le decimos a la máquina que de la posición en la que está, que reconozca sus valores de X, Y y Z, desde ahí se mueva a 0,0,0? Bueno, pues necesitamos
Recordad que habíamos platicado de coordenadas absolutas y coordenadas incrementales. Como la máquina no sabe qué posición tiene, pues la única forma en la que podemos indicarle que reconozca la posición, pues es en coordenadas absolutas o en coordenadas incrementales. Si lo hacemos en coordenadas absolutas, nosotros tendríamos que darle el valor que tiene, pero no lo sabemos. Entonces, pues no lo podemos hacer con coordenadas absolutas. Si lo hacemos en coordenadas incrementales, la máquina reconoce que su última posición o la posición en la que se encuentra es su posición inicial. ¿Se acuerdan que platicamos eso la sesión anterior? Sí. Sí, profe. Entonces, lo que tenemos que decirle a la máquina es que para que pueda moverse X0, Y0, Z0, es que trabaje en coordenadas incrementales, para que ahí reconozca esa posición. Y desde ahí, entonces, se mueva X0, Y0, Z0. De tal manera que aquí en los códigos G, pues ninguno de esos códigos corresponde a declarar en la máquina que trabaje con coordenadas incrementales, porque todos estos códigos, como les había yo dicho, son códigos que se utilizan para el proceso de maquinado, el movimiento de los ejes, operaciones y demás. Pero la parte de administración del programa o los comandos auxiliares del programa son los códigos M. Entonces, dentro de los códigos M, que ya les estoy poniendo acá, ¿cuál es el código que me define que la máquina pueda trabajar en coordenadas incrementales? ¿No estaba? No. A ver, me regreso entonces a los códigos G. ¿Está en los códigos G o no está? No sé, me puso. ¿Cuál, perdón? Ah, todavía nos está mostrando los códigos M. Ah, caray. No, ya cambié a los códigos G. Sí, yo también sigo viendo los M. Ah, ya. A ver, ahí están. Sí, ya. El G91. Ajá, G91. Efectivamente, entonces, G91 es el que vamos a ocupar. Por cierto, si ven, antes del G91 está el G90, que es el de coordenadas absolutas. Pero bueno, además están marcados en color azul. Y en la parte de referencias abajo en la diapositiva dice que los códigos que están en color azul son códigos modales. Esto quiere decir que una vez que activan el código, ese código permanece activo todo el tiempo, hasta que yo cambio
el código por otro de la misma operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar en coordenadas absolutas, pongo 90 y todo lo que haga lo trabajaré en coordenadas absolutas. Si pongo el código G91, o bueno, si quiero cambiar a coordenadas incrementales, tendré que poner el código G91. Si quiero regresar a coordenadas absolutas, tengo que poner el código G90. Entonces, así hay muchos códigos que son modales. Entonces, una vez que se activan, permanecen activos todo el tiempo hasta que se cambian por otro que cumpla una característica similar, pero que haga cosas diferentes. Entonces, regresando a nuestro programa, antes de poner el G28, yo tengo que poner el G91. Entonces, en una misma línea de programa, yo puedo poner hasta 4 códigos. Y bueno, dependiendo de los parámetros que tenga el código, ¿no? En este caso, en la misma línea puedo poner el G91. Con eso, yo ya le estoy diciendo a la máquina que de la posición en la que se encuentra, porque como está trabajando en coordenadas incrementales, se mueva al punto de X0, Y0, Z0, que es la posición de home de máquina. ¿Sale? Vuelvo a comentar lo que en un principio les había dicho desde la clase anterior. Voy lento porque me interesa que quede muy claro todo en este primer programa. Ya los demás programas que hagamos vamos a avanzar un poco más rápido, pero me interesa mucho, mucho que quedemos bien claros en este primer programa todo lo que se tiene que hacer. Porque si no, lo contrario, después vamos a irnos atorando y vamos a tener problemas. Entonces, por eso voy tan despacio y por eso voy tan lento. Espero no se me desesperen. No es el objetivo, todo lo contrario. No. Ok, ahora la siguiente pregunta ¿es correcto así como puse el G28 diciéndole que se mueva a X0, Y0, Z0? ¿En qué sentido? Así como yo lo escribí, lo que estoy diciendo es que primero se mueva en X a 0. Después, que termine de moverse en X, que se mueva a Y, 0. Y después, ya que terminó de moverse en Y, mueva a Z, 0. Lo hace consecutivo porque todos los comandos están en la misma línea. Es decir, si yo pongo X0, Y0, Z0 en una misma línea, el software reconoce los tres y al mismo tiempo se moverán los tres ejes. Pero el primero que se va a mover va a ser X, después Y y después Z. Y el tiempo en el que se da esto, pues es mínimo. Pero aquí estoy indicando que primero se mueve X, luego Y y luego Z, porque están en la misma línea al mismo tiempo. Pero primero se mueve X, luego Y y luego Z. La pregunta ¿es correcto así como lo estoy poniendo? ¿O deberíamos de hacerlo en un orden distinto en relación a los valores, a los desplazamientos de X, Y y Z? Quizá diferente, ¿no? ¿Por qué diferente? ¿Y cómo sería? Pues no sé, quizá si puede llegar a estar una pieza, a lo mejor anterior, si hacemos el desplazamiento en X, puede que la lastime, ¿no? Se lastime la pieza, quizá. O Y a lo mejor. Y en Z, pues, sube lo que sería el brazo, quizá. No sé, podría pensar que eso. Sí, efectivamente, de hecho. O sea, esto que estoy haciendo, así como tal, no está mal. Siempre y cuando estemos seguros que no hay una pieza en la máquina y que no hay posibilidades de colisión. Pero como bien dice su compañero, pues el que estemos distraídos, lo que sea, y si hay una pieza
y por ejemplo, Z está, a ver, voy a tratar de representarlo gráficamente. Espero poder hacerlo. Supongamos, esta es una pieza y aquí tengo la bancada, que es el que se desplaza, ¿no? Y tengo Z, y aquí está mi herramienta, porque a lo mejor la máquina tiene una herramienta, o no la tiene, no lo sé, pero esté así. Si lo veo, o acá de este lado, vamos a ver, déjenme borrarlo, que son suposiciones, ¿no? Que la herramienta esté acá de este lado. Si lo veo isométrico, pues tal vez algo así. Esta es la bancada y aquí tengo una pieza. Bueno, más o menos, ¿no? Y entonces, imaginando, aquí está la herramienta de este lado. Si yo le digo que se mueva así como lo puse, lo primero que va a hacer es moverse en X y luego en Y hacia la posición de home, que sería como por acá de este lado. Y luego en Y así. Si la herramienta está en esta posición así como tenemos, lo que sucede es que, o lo que va a suceder es que como se mueve el eje X, pues va a colisionar la pieza con la herramienta. Y puede ser que se dañe, en el mejor de los casos, nada más la herramienta y que la pieza se echa a perder. En el peor de los casos, por la potencia de la máquina, que el eje Z, por la colisión que se tenga, se dañe el motor o los elementos físicos de la máquina para el movimiento de la herramienta. Entonces eso es grave. Por lo tanto, por cuestiones de seguridad, lo que debemos hacer es liberar la herramienta para evitar cualquier colisión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando mandamos a home es primero que se mueva Z, y una vez que Z ya está en posición de home, o que ya está liberada en Z0, pues entonces ya con eso aseguramos que la herramienta ya está arriba, o sea, Z ya estaría por acá, ya no estaría aquí, y entonces ya eso me permite que sin problema de riesgo alguno, pues yo pueda mover en X y en Y. No sé si me expliqué. Sí, profe. Entonces, atendiendo esa cuestión de seguridad, lo que tenemos que hacer es, en lugar de decirle que en un solo movimiento se mueva X0, Y0, Z0, que en este primer movimiento solo se mueva Z. Y luego en una siguiente línea, poner nuevamente el G28, ya con el G91 porque es modal, recuerden. Entonces poner otra vez, ahora sí que se mueven a X0 y a Y0. Con eso estamos asegurando que primero movemos Z, queda liberado, ya no hay posibilidad de colisión, y después ya nos movemos en X0 y en Y0. Y con esto ya logramos mandar la herramienta a la posición de home. Digo, a la máquina, perdón, a la posición de home. Ok. Y entonces, en una siguiente línea, según nuestro programa acá de Word, lo que tenemos que hacer es pues, decirle a la máquina que ponga la herramienta T2. Entonces, en los códigos, pues ninguno de los códigos G me sirve para poner herramienta. Lo que ocupamos son códigos M.
¿Cuál código M ocupamos para poner la herramienta? M05. No, M06. Sí, efectivamente, M06. Entonces tendríamos que colocar en nuestro programa el código M06. Pero no puedo poner M06 así nada más. Tengo que decirle después del M06 qué herramienta quiero que ponga. Y aquí, pues nada más le digo la herramienta en relación a la posición que tiene en el carrusel. Ya ni siquiera le digo el diámetro ni nada, porque como yo acá ya declaré cuáles son las herramientas y la posición que tienen en el carrusel las declaré acá, entonces aquí simplemente le digo, quiero la herramienta 2. Y entonces con eso, la máquina automáticamente pues ya va a colocar la herramienta número 2 en el portaherramientas del eje Z. Ok, ya que puse la herramienta acá en el programa, lo que pusimos, dijimos que teníamos que encender el usillo y que este usillo iba a girar a 1000 revoluciones por minuto y que además iba a girar en sentido horario. Entonces, en una siguiente línea, los códigos que tenemos de programación, ¿qué comando utilizamos? M03. Efectivamente, M03, porque pues bueno, ahí tenemos la opción del M03 o el M04 para giro del usillo en sentido horario o en sentido antihorario. Como dijimos que nuestras herramientas todas tenían filo derecho, pues todas deberán girar en sentido horario. Por lo tanto, el código que ocupamos es el M03. Entonces, acá en nuestro programa ponemos M03. Con esto ya estamos indicando que debe girar el usillo y que debe girar en sentido horario. Lo que me falta es definir las revoluciones a las cuales va a estar girando. El comando que define las velocidades es S. Entonces, aquí mismo donde encendemos el usillo, ahí le decimos a qué velocidad va a estar girando. Entonces le ponemos 1000. Y se entiende por default que la máquina está trabajando en revoluciones por minuto. Y eso hay que verificarlo en las especificaciones técnicas de la máquina. ¿Qué es lo que tiene por default para giro del usillo? Si revoluciones por minuto o o algún otro valor en relación a la velocidad de giro dado en ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Bueno, son otras unidades las que maneja, pero no son revoluciones por minuto. Entonces, con esto ya definimos
que la herramienta va a girar en sentido horario a 1000 revoluciones por minuto. Y con eso ya completamos la primera parte, que es la de colocar la herramienta. Y ya sabemos entonces que la máquina está en 0,0,0. Ahora, en la siguiente línea, tenemos que decirle a la máquina nuevamente, como ya está en 0,0,0, ese es mi origen de fábrica de la máquina, el home, si voy a seguir trabajando en coordenadas absolutas o en coordenadas incrementales. ¿Qué es lo que me conviene? Absolutas. Exacto, me conviene trabajar en coordenadas absolutas. Entonces, pues aquí tengo que cambiar, porque acuérdense que es un código modal y quedamos que el código G90 era para coordenadas absolutas, entonces tengo que poner el código G90. Como ya coloqué la herramienta, a partir de este momento, pues ya todos los desplazamientos que haga van a estar en referencia a la posición del home de máquina. Entonces, tenemos también que definir las unidades, el sistema de unidades con el cual voy a trabajar. Si voy a trabajar en pulgadas, o sea, sistema inglés, o en sistema métrico, o sea, en milímetros. Entonces, díganme ustedes qué vamos a trabajar, sistema inglés o sistema métrico. Y les pongo también aquí los códigos, que en este caso tendrán que ser códigos G, para definir esa parte. Díganme qué sistema vamos a utilizar y en función del sistema qué código le debemos de poner. Sistema métrico y se pone G21. Efectivamente. Entonces, pues aquí vamos a colocar en el programa el G21 para indicar que a partir de este momento todo lo vamos a trabajar en sistema métrico. Y listo. Podemos pasar al siguiente punto. El siguiente punto... Profesor, mándeme. una pregunta. ¿No hay en el movimiento 40? ¿Este es una O? Sí, tienes razón. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El software no reconoce la O como 0. Entonces hay que poner 0. Muchísimas gracias. De nada. Que por cierto, es otra de las ventajas que ofrece este software. Por ejemplo, si yo le hubiera dejado la O, acá donde dice Edit, hay una opción que se llama Compress, que lo que hace es comprimir todo el código, es decir, lo que estaba con espacio se quita y todo. Y enseguida, si después de dar el compress damos la opción que dice Check Code, entonces ya me dice que hay algún error, ¿no? O sea, lo que hace es acomodar todo nuevamente con espacios y me dice que hay un error. Entonces aquí me dice, hay un carácter ilegal. Le pongo aceptar y entonces me dice en qué línea. Y aquí me marcó la M, no sé si vieron que se marcó en amarillo. Lo que pasa es que le di muy rápido Enter. Ahora lo voy a hacer otra vez. Compress y luego le voy a decir Check Code. Entonces aquí me dice que está el error, le digo aceptar
y en amarillo me dice cuál es el error. Aquí claramente, pues como bien decía su compañero, el error es que tengo una O en lugar de un 0. Entonces lo cambio y le pongo O. Si vuelvo a hacer la misma operación, le pongo compress y luego le pongo check code, ya no me marca el error y ya me deja todos los códigos ordenados. Entonces es una ventaja que tiene este software. Pero sí es importante que estemos pendientes y que no nos confiemos del software, porque puede ser que en determinado momento también al software le falle, ¿no? Entonces, más bien nosotros estemos pendientes de todo eso. Ok. Gracias por la observación. Y bueno, sirvió también para que viéramos esta parte del software que nos ayuda, ¿no? Entonces, voy a avanzar aquí y voy a documentar el siguiente, lo que tenemos que hacer, que en este caso en nuestro Word, pues es mandar al 0 pieza. Entonces, aquí le voy a poner 0 pieza y como comentario, ¿no? Enseguida, el número que corresponde de línea. Ahorita, si se dan cuenta, me brincó hasta el 90 por todos los espacios que di, pero no hay problema porque la otra ventaja que también tiene este software es que si aquí en Simulate le ponen, en Edit, le ponen renumerar, me va a renumerar de 10 en 10 y le pongo OK. Y entonces ya me renumera y me pone el 90. Entonces, es otra ventaja que tiene este software. Entonces, ahorita, pues ahí lo podemos ir avanzando y trabajando. Entonces, aquí tengo que poner el 0 pieza. Regresamos a los códigos. ¿Con qué código defino el 0 pieza? G92. Efectivamente, es el G92. Entonces, pues bueno, regresamos acá y podemos G92. Y enseguida tendríamos que poner los valores de X, de Y y de Z que definen el 0 pieza. Si recuerdan, yo les platiqué que el 0 pieza es un valor de X, de Y y de Z que debe ser el mismo valor para todas las herramientas que ocupemos, en este caso 2 para este programa. Pero bueno, si hiciéramos el 0 pieza para las 3 que tenemos, pues serían para las 3. Pero estas herramientas tienen diferente diámetro y estas herramientas tienen diferente longitud. Entonces, realmente no tendríamos o no podríamos tener el mismo 0 pieza por las diferencias de longitud de la herramienta y de diámetros. Entonces lo que se hace, vuelvo a insistir, en la máquina directamente es definir el 0 pieza para una de las herramientas, la que nosotros decidamos, y luego con los valores que se tienen de 0 pieza definir el 0 pieza para la segunda, cualquiera que sea. Y como no son los mismos valores, no corresponden, se hace una compensación de los valores de X, de Y y de Z. Esa compensación va a permitir que se ajusten las distancias de las herramientas para que todas coincidan en el mismo valor de X, Y y Z y que ese valor sea el que se defina como 0 pieza. Pero eso se hace directamente sobre la máquina. ¿De acuerdo? ¿Ya se durmieron? Aquí estamos. Sí. Ok, entonces, ¿qué valor le vamos a poner aquí a X? Pues no lo sé, porque eso tiene que ser directamente en la máquina.
Entonces, pues no tengo el valor de X, porque hasta que yo haga esa operación de compensación, de offset, de compensación en la máquina con las herramientas, no voy a poder definir ese valor del cero pieza. Ahora, esto varía en función de las dimensiones de la materia prima, obviamente, y de la herramienta. Entonces, cada que nosotros tengamos una materia prima diferente, aunque tengamos las mismas herramientas, me refiero diferente en cuanto a dimensiones, la pieza de la materia prima, pues tendríamos que hacer ese ajuste en la máquina del cero pieza. Nosotros en el laboratorio estandarizamos el tamaño de la materia prima, todo lo tenemos igual, las herramientas son las mismas, entonces los valores del cero pieza son los mismos. Sin embargo, en este ejemplo no estamos utilizando una pieza con las dimensiones de lo que tenemos en el laboratorio, sino con las dimensiones de lo que debería ser real, así como lo platicamos al inicio cuando estábamos haciendo el análisis del programa. Entonces, pues, tendríamos que poner los valores del ajuste del cero pieza para cada herramienta reales. Ahorita no lo sé, entonces pues lo que voy a hacer aquí es poner un signo de interrogación en X, en Y y en Z. Y entonces, obviamente, si yo le dejo ese signo de interrogación, el software me va a marcar un error y no va a simular absolutamente nada. Sin embargo, para que eso no suceda, esto lo voy a poner como comentario, para que aquí en la simulación no tenga yo problema. Y que de todas formas se pueda reconocer el valor de este cero pieza cuando simulemos y trabajemos ya directamente en la máquina, ya agregándole los valores que corresponden. ¿Sale? Luego, en nuestro programa de Word, lo que sigue... Aquí, perdón, me equivoqué. Acá está. Pues ya directamente es hacer la operación del careado. Entonces, bueno, pues aquí le voy a poner documentando el programa careado. Y ahí iniciaré. Si recuerdan, lo que platicamos también la sesión anterior es que todas las operaciones del careado que ya tienen que ver con desbastes y con velocidades controladas a una velocidad en específico para el corte y profundidades de corte y demás, sí se pueden poner aquí en este que es el programa principal, pero se hace un programa grandísimo, grandísimo, que no me permite tener un adecuado control del mismo y por lo tanto pues me complica la existencia para poder hacer alguna corrección, alguna edición o algo que se requiera, ¿no? O identificar alguna falla, no lo sé. Entonces, para hacer todo de manera ordenada, el careado lo vamos a hacer en un subprograma o en una subrutina, como quieran llamarle, es lo mismo. Entonces tendremos que tener otro archivo que contenga todas las operaciones del careado. Si eso es así, pues entonces aquí en el programa principal lo que tengo que hacer es llamar ese programa o ese subprograma o esa subrutina. Y a partir de ahí pues comenzar a hacer las operaciones. Sin embargo, antes de hacer el llamado de ese subprograma o de esa subrutina, ¿qué es lo que tendría yo que hacer con la herramienta? ¿Dónde está ahorita la herramienta? En el cero pieza. No, todavía no está en el cero pieza. Con el G92 lo único que hicimos fue declarar cuál era el cero pieza. Pero la herramienta sigue estando en Home. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que vaya a cero pieza.
aproximar la herramienta al cero pieza, efectivamente. Entonces, yo le puedo decir a la máquina, ve a la posición de X0, Y0, Z0, pero ya considerando que ya declaramos el cero pieza. Entonces ya no va a ser el 0,0,0 de home, sino va a ser el 0,0,0 del cero pieza que ya está declarado con el G92. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, como la herramienta ya está girando, el lucillo ya está girando, etcétera, ¿qué código utilizamos para aproximar la herramienta a la posición 0,0,0 que es el cero pieza? ¿Podría ser un G28? No, porque el G28 lo hacemos cuando el lucillo no está girando, cuando el lucillo se detiene. Y a mí ya no me conviene detener el lucillo, y por eso ya lo encendí previamente. Entonces, como el lucillo ya está girando, ya trae una velocidad, y los desplazamientos también tendrán que ser con una determinada velocidad, pues ya tendríamos que utilizar otro código. ¿Qué código ocupamos? Quizás sea el G98. ¿No? No, porque quedamos que G98 era para posiciones específicas cuando ya iniciamos un ciclo, y aquí no hemos iniciado ningún ciclo. ¿Cuál ocupamos, muchachos? El G00, que ya hace un movimiento de la herramienta a máxima velocidad. Y podemos hacer un movimiento de la herramienta a máxima velocidad porque al final no vamos a hacer ningún corte, solamente vamos a aproximar la herramienta. Ahora, lo que sí es cierto es que no podemos aproximarla al 0,0,0 porque como va con alta velocidad, puede ser que colisione. Entonces, para evitar que colisione, ¿cuál de los ejes no debe estar en cero? En este caso ya hablando del cero pieza, del X, Y, Z. ¿El Z?
Sí, efectivamente, el eje Z. Entonces, en nuestro programa lo que vamos a hacer aquí es poner G01 y enseguida dar los valores X0, Y0 y el valor de Z. Que por lo general, si hablamos en términos de dibujo o de diseño y manejamos un plano de seguridad, por decirlo de alguna forma, entonces el valor que le coloquemos será definido como plano de seguridad. Y en este caso, pues vamos a decir que estemos en Z1 y este valor de Z es positivo. ¿Sí queda claro por qué es positivo? No muy bien, profe. Ok, voy a tratar de representarlo gráficamente. Qué feos dibujos. Bueno, pero así dibujan los ingenieros. Lo peor del caso es que nos entendemos. A ver. Órale, hasta líneas punteadas se pueden dibujar. Ah, no me salió, espérenme, déjenme borro. Bueno, más o menos. Esta es la pieza en la vista isométrica. Y si recuerdan ustedes, o yo les había comentado en la clase pasada, que el cero pieza lo podemos colocar en donde nosotros decidamos de la pieza, que puede ser aquí, o puede ser acá, o puede ser al centro, o puede ser acá, o puede ser acá, o puede ser acá. Dependiendo de la posición en la que pongamos el cero pieza, o decidamos que sea cero pieza, si por ejemplo yo lo pongo aquí al centro, lo que voy a tener aquí son los valores de X, de Y, de Y, y hacia arriba de Z. Entonces, cuando yo empiece a desplazar la herramienta para que se lleven a cabo operaciones, cortes, aproximaciones o lo que sea, todo lo que yo haga de este centro hacia acá en X serán valores positivos. Hacia allá en Y serán valores negativos y hacia arriba en Z serán valores positivos. Si lo definimos así los ejes. Ahora, si los ejes son definidos de manera contraria, entonces este será Y, este será X. Si este es Y, entonces hacia acá será positivo. De tal manera que, entonces, todo lo que yo haga hacia allá será positivo, hacia allá positivo y hacia arriba positivo. Y hacia abajo todo será negativo, hacia acá de este lado será negativo y hacia acá de este lado será negativo.
si yo definiera ese centro, ¿no? No me conviene tanto si ponerlo al centro para evitarme trabajar con valores negativos que me pudieran causar conflicto en determinado momento. Entonces, por lo general, el 0 pieza lo colocamos aquí. Si yo pongo entonces aquí el 0 pieza, aquí va a quedar 0 pieza de mi herramienta. Todos los valores acá serán en X, todos los valores acá serán en Y, y hacia arriba todos los valores serán en Z. Pues si yo pongo esto entonces en una vista lateral, así, cuando yo coloque la herramienta, esto que voy a poner aquí es la herramienta. Si yo mando la herramienta a alta velocidad con el G01 directamente al 0 pieza, entonces no quedará aquí arriba. La herramienta quedará en esta posición, en esta esquina, porque este es el 0 pieza. Entonces hace contacto con la pieza, sí, porque ahí está el 0. Entonces no puedo, como comentábamos, mandar directamente a X0, Y0, Z0, porque como va a alta velocidad va a haber una colisión y puede que se dañe la herramienta, la máquina. Entonces, por eso decidimos mover a Z1. Entonces, a partir de aquí hacia arriba, todos los valores de Z son positivos. Y a partir de aquí hacia abajo, todos los valores de Z son negativos. Entonces, si yo quiero moverme a un plano de seguridad más imaginariamente decir un plano de seguridad y poner la herramienta antes de que llegue al Z0, pues la puedo poner en Z1 positivo para que no haga contacto directamente con la pieza. No sé si me expliqué. Sí, profe, ya se entendió. Ok. Entonces, ya que tenemos esto, pues ahora sí, en el programa, pues ya tenemos la aproximación y ya sabemos dónde está la herramienta, con esto que acabamos de decir. Y ahora sí vamos a llamar nuestro programa, o bueno, nuestro subprograma o nuestra subrutina. ¿Con qué código? Porque este es de los códigos M. ¿Con qué código llamamos un subprograma o una rutina o una subrutina? ¿Con M98? Efectivamente, M98 hace la llamada de un subprograma. Y luego, si observan ahí mismo, el M99 lo que hace es finalizar un subprograma y regresar al programa principal. Entonces, bueno, ahí tengan en cuenta que M98 es para llamar un subprograma y que M99 finaliza el subprograma y regresa al programa principal. Bueno, entonces, lo que voy a hacer aquí en el software es poner M98. ¿Cuáles son los parámetros del M98? Bueno, necesito poner una P que indica el número de pasadas en términos coloquiales o en términos de maquinados, que en realidad significa el número de veces que se va a repetir este subprograma o esta subrutina. Ese número de veces está dado por dos dígitos, porque puedo repetirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, las veces que sea necesario en 2 dígitos, hasta 99. Como son 2 dígitos, yo tengo que poner los 2 dígitos, aunque solo se repita una vez.
o que solo se repita 2 veces. Entonces tendré que poner 0 y el número que corresponda a las veces que se repita. Y enseguida, el nombre del subprograma. Para que sigamos una lógica y tengamos una correspondencia de programas con subprogramas, el siguiente programa que hagamos, que va a ser el del careado, que va a ser un subprograma, pues le vamos a poner 1001 para que sepamos que ese subprograma corresponde al programa principal, que es el 1000. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Sí. Ahorita, sin sentido, yo le puse ahí que subprograma se va a repetir 5 veces, lo cual no es cierto. Para poner el valor, bueno, tenemos que poner el valor correcto. Entonces, lo que yo les pregunto ahora es, ¿de qué depende el número de veces que tenga que repetirse el subprograma? De la profundidad que queramos barranar o hacer la acción. De la profundidad de corte, de la máxima profundidad de corte que yo pueda hacer con el tipo de herramienta en función del material que tenga. Y recuerden, eso debe ser calculado. No podemos definirlo aleatoriamente. Creo que les ponía el ejemplo la sesión anterior de esta pieza, ¿no? Digo, ahorita lo que estamos haciendo es el careado, pero bueno, voy a poner el ejemplo con la cajera. Esta cajera, que tiene aquí un valor de profundidad de 5, no la puedo hacer de un jalón. O sea, no puedo entrar 5 y hacer un corte longitudinal de 5 porque se me daña la herramienta, se puede trozar, se puede dañar la máquina, porque es mucho el material que hay que ir quitando. Entonces, en los cálculos que se hagan de la máxima profundidad de corte para seguridad de la herramienta y de la máquina, tal vez el resultado sea que la máxima profundidad de corte es 1.5. Y entonces, por ejemplo, si mi herramienta está posicionada, a ver, vamos a ver si puedo pintar. Ah, caray. Espérenme. Si mi herramienta está posicionada aquí arriba, en Z1, y yo quiero llegar hasta Z-5, y mi máxima profundidad de corte es 1.5, ¿cuántas veces tendré que repetir las operaciones de desbaste o cuántas pasadas tendré que hacer con las operaciones de desbaste para llegar hasta -5 si estoy en Z1? Pues se cuentan, es decir, la primera vez que baje va a bajar 1.5, entonces en realidad ¿cuánto material va a cortar? 0.5. Esa sería mi primer pasada. ¿Por qué 0.5? Pues porque estoy aquí, voy a bajar 1.5, entonces con 1 voy a llegar al 0 y con 0.5 más voy a llegar a 0.5 negativo. Entonces voy a estar en menos 0.5 y solo voy a quitar 0.5 de material en la primer pasada. Entonces ahí es una vez que se ejecuta la rutina. Luego voy a penetrar otra vez 1.5. Entonces ya estaré en menos 2. ¿De acuerdo? Y haré otra vez la pasada para ir quitando el material. Y luego voy a volver a penetrar 1.5. Entonces estaré en menos 3.5. Ya será la tercera vez que repitan las operaciones. Y luego bajaré otra vez 1.5. Con eso llego hasta menos 5. Y entonces será la cuarta vez. ¿Cuántas veces se va a repetir, en este caso para la cajera, considerando una profundidad de corte de 1.5?
¿Cuántas veces se va a repetir la operación de la cajera? 4. 4. Entonces, eso es lo que determina la cantidad de veces que yo voy a llevar a cabo una subrutina o un subprograma. En nuestro caso, ahorita que estamos haciendo el careado, si el cálculo resulta que la máxima profundidad de corte es 1.5, en el careado yo, ¿cuánto voy a desbastar? ¿Cuánto voy a quitar de material? Si lo único que quiero es que si hubiera variaciones sobre la superficie de la pieza, eliminarlas y que todo quede uniforme. Sin quitar material, nada más que todo quede uniforme. ¿A dónde voy a bajar para que haga esa operación? Pues voy a bajar a Z0. Entonces, la máxima profundidad de corte es 1.5. Yo nada más voy a bajar 1 milímetro y sobre ese milímetro, que va a ser sobre el 0, voy a hacer todo el desbaste para cualquier cosa que exista de variación en el material, se puede eliminar y quede pareja la superficie. Por eso se llama careado, para uniformizar esa cara, ¿no? ¿Cuántas veces se va a repetir? La operación de careado. ¿Solo una vez? Efectivamente, es solo una vez, porque yo nada más voy a hacer esa pasada una sola vez. Nada más es que se mantenga uniforme. Y además del plano de seguridad o del plano de referencia, que en este caso es Z1, pues voy a bajar a Z0 y nada más. No voy a hacer más. Entonces, no necesito hacer otra pasada. Por lo tanto, pues esta subrutina solo se va a repetir una vez. Entonces, aquí en el programa principal, pues yo le voy a decir P01, porque solo se va a repetir una vez el programa 1001. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Voy a simular todo esto que tenemos ahorita. Para que vean qué es lo que sucede. En realidad no hemos cortado material, no hemos hecho nada, pero para que vean qué es lo que sucede en el ambiente de la simulación. Entonces le voy a dar clic en este icono y aquí me aparece ya la ventanita de simulación. El primer botón de la simulación es para ejecutar el programa completo. El botón de en medio es para ejecutar el programa paso por paso. Y el tercer botón es para salir de la simulación. Y esta barra me permite modificar la velocidad de simulación del 0 al 100%. Ahorita lo voy a dejar ahí en el 100%. Y entonces voy a ir paso por paso. Todos los primeros pues no va a hacer nada porque son comentarios. Colocar la herramienta. Ahí le ponemos el G91, el G28, Z0, la máquina se bajó, eso no se visualiza. Luego le pone la herramienta 2, esto tampoco se visualiza. Luego empieza a girar el husillo. Continuamos. Y cuando ya le dijimos que íbamos a trabajar en sistema métrico G90, ya me puso valores de X, Y y Z. ¿No? Aquí debería decir T2, pero bueno, a ver, ahorita checamos. Seguimos. Ahí está. Ya aquí actualizó los valores. Entonces ya me dice, estás en X0, Y0, Z1, tienes la herramienta 2 y la velocidad de giro del husillo es 1000 revoluciones por minuto. Y ahorita está girando el husillo, está girando la herramienta.
Y aquí se ve en esta parte la aproximación de la herramienta a esa posición que nosotros definimos como 0 pieza. Y acá de este lado se ve un tachecito indicando la posición de la herramienta. Entonces, si ustedes observan, el punto de origen, o sea, el 0 pieza, está considerado al centro de la herramienta. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, doy el siguiente paso. El siguiente paso. Y entonces me marca un error. Y me dice, no puedo encontrar el archivo 1001 en el directorio. ¿Cuál directorio? Pues en el directorio de Fresa 2. Entonces por eso me marca ese error. Y tiene toda la razón, porque no hemos hecho el archivo 1001. O sea, sí lo está llamando, pero como no está, pues no lo encuentro. Entonces cierro la simulación. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a guardar este programa para poder avanzar. ¿Cómo guardo un programa? Pues simplemente le pongo File, Save As. Aquí en Fresa 2 lo voy a guardar. ¿Cómo se va a llamar mi programa? 1000. Guardar. Me dice que quiero guardar las opciones de la pieza de trabajo. Digo que sí. Y listo. Si se dan cuenta, aquí tengo unos botones que están apagados, están desactivos, porque estos los ocupo cuando tengo más de un programa abierto. Ahorita nada más tengo este, entonces no están activos. Puedo hacer un programa nuevo. Entonces aquí le digo nuevo. Pregunta que si quiero guardar el programa le digo que sí, y entonces ya me limpia y ya tengo aquí para hacer el programa nuevo. Entonces vamos a hacer la subrutina. Comenzamos igual con un comentario y en ese comentario vamos a indicar que este es el programa 1001 o el subprograma 1001. Enseguida vamos a iniciar aquí con los números de línea y entonces aquí le voy a decir edit, numeric, comenzar en 10. Ahí está. ¿Qué vamos a poner en la primera línea del subprograma? Bueno, para empezar, imaginemos que vamos a hacer en el subprograma. Si lo que queremos hacer es el careado, lo que queremos es que la herramienta baje a Z0. Y ya que está en Z0, o sea, acá de este lado en Z0, lo que queremos es que haga un recorrido así, y luego hacia arriba, y luego hacia la izquierda, y luego hacia arriba, y luego hacia la derecha, y luego hacia arriba, y luego hacia la izquierda, y luego hacia arriba, y luego a la derecha, y luego hacia arriba, y luego hacia la izquierda. Para que haga un recorrido por toda la superficie y quite el posible exceso de material que hay en el careado. Esa es una idea. Que la herramienta siga esa trayectoria. Puede ser distinto, puede ser que de esta posición la herramienta suba, en el eje Y se desplace, en el eje X hasta el final, baje en el eje Y, se vuelva a desplazar en el X, ya no hasta el final, y entonces suba, y luego otra vez derecha, y luego baje, y luego izquierda, y luego suba, hasta completar todo el careado. O al revés. Primero en X, luego en Y, hasta arriba, luego hasta la izquierda, luego no hasta abajo antes, y así, hacer como una especie de espiral y terminar el careado. O al revés, que suba, que vaya a la derecha, que baje, que vaya a la derecha, que suba, que vaya a la derecha, que baje, que vaya a la derecha, que suba, que vaya a la derecha, que baje, que suba. Las trayectorias que pueda seguir la herramienta para hacer un desbaste, en este caso en el careado, nosotros las decidimos, nosotros las definimos. ¿Cuál se utiliza? Pues la que más convenga, en función de la eficiencia del programa. ¿Qué nos determina cuál es más eficiente? Pues la experiencia. Y el que hayamos hecho varios programas con diferentes opciones y podamos visualizar cuál es la que más conviene. En este caso, vamos a decidir que la trayectoria que vamos a hacer es de la posición de inicio, va a bajar a Z0, de ahí
va a desplazarse a la izquierda, a la derecha hasta el final, luego va a subir en Y, luego hasta la izquierda, luego va a subir en Z, otra vez en Y, luego hasta la derecha, luego, y así. Eso es lo que vamos a hacer, imaginando las trayectorias. Entonces tendremos que decirle a la máquina cuánto tiene que desplazarse en X, cuánto tiene que desplazarse en Y, cuánto tiene que desplazarse en Z, o sea, todo completito. Eso es lo que vamos a poner en ese subprograma. Entonces, pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que decirle a este subprograma que haga la máquina? Que baje a Z0. Efectivamente, que baje a Z0. ¿Y cómo le decimos que baje a Z0? Con otro código. Sí, tenemos que ocupar códigos, pero ¿qué código? Ay, perdón por el ruido del pan. Ya vamos a desayunar, profe. Sí hace falta. Lo malo es que yo no voy a tener tiempo ahorita terminando clase con ustedes. Tengo una junta a las 10. No me va a dar tiempo de nada. Lo más que puedo es tomarme un cafecín. Entonces, ¿qué código ocupamos, muchachos? Aquí tendríamos que especificar si es una coordenada absoluta. Efectivamente, porque es un nuevo programa. Como es un nuevo programa, aquí yo tengo que decirle, ¿vas a trabajar en coordenadas absolutas o en coordenadas incrementales? ¿Qué es lo que nos conviene poner aquí al principio? ¿Coordenadas absolutas o coordenadas incrementales? Incremental. ¿Por qué incremental? Pues porque tendría que detectar primero, bueno, no sé en qué posición está. Efectivamente, en este programa necesitamos decirle, en este subprograma, necesitamos decirle a la herramienta en qué posición está. Entonces, podemos hacerlo en coordenadas absolutas o podemos hacerlo en coordenadas incrementales. Pero si lo hiciéramos en coordenadas absolutas, tendríamos que decir cuál es el cero pieza, cuál es la posición de aproximación. O sea, tendríamos que repetir todo lo que hicimos en el programa principal y pues no nos conviene. Entonces, mejor lo definimos en coordenadas incrementales. ¿Por qué? Pues porque si le ponemos coordenadas incrementales, lo que estamos diciéndole a la máquina es que ocupe la posición que tiene en ese momento para poder desplazarse a donde nosotros querramos. Entonces, por lo tanto, aquí voy a poner un G91 para decir que de inicio voy a trabajar con coordenadas incrementales. Una vez que ya definí el G91, como decía su compañero, teníamos que decirle que baje a Z0. Ahora, como el cursillo está girando y hay posibilidad de corte o hay posibilidad de desbaste, entonces tiene que ser a una velocidad controlada. No puede ser a máxima velocidad porque además va a tener contacto con la materia prima. Si yo voy acá a los códigos, entonces voy a los códigos G. ¿Con cuál código hago un desplazamiento con velocidad controlada? G01. Efectivamente, que la velocidad controlada o la velocidad de avance es F. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner
G01. Es decir, vas a cortar. Va a ser un movimiento con velocidad controlada, hay posibilidad de corte. ¿En qué eje nos tenemos que mover? En Z. Como es coordenadas incrementales, ¿cuánto tiene que bajar en Z? Si está en Z1 y yo quiero que vaya a Z0. ¿Cuántos milímetros tiene que bajar? 1. 1. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque como estamos utilizando coordenadas incrementales, el valor que tenemos de 0 pieza absoluto, pues no es mi referencia. El valor que estoy utilizando es la posición en la que se encuentra ahorita la herramienta, y a partir de esa posición es el 0 en coordenadas incrementales. Entonces tiene que bajar 1 negativo. Por lo tanto, menos 1. Y enseguida F, que es la velocidad con la cual va a avanzar. Esa velocidad también es calculada. ¿De qué depende ahora esta velocidad? Pues del tipo de corte que se está haciendo. En este caso, como solamente está bajando en el eje Z, es un corte axial, es decir, sobre un eje. En este caso, el eje Z. Eso es lo que se considera para el cálculo de la velocidad. El resultado que nos dé es lo que tenemos que poner aquí. Ahorita lo que vamos a hacer es colocarle 80, que si no me equivoco, es el que nosotros tenemos para trabajar con cera y las herramientas que tenemos, ¿no? Que no recuerdo si es 80 o 50, pero bueno, es un valor calculado. Ahorita le vamos a poner 80, si estoy mal, pues ya lo corregimos, ¿no? Pero bueno, de momento le ponemos 80. Listo. Ya bajó a Z0. Luego, ¿qué tengo que decirle? Un movimiento en X. Ajá. Pero, si yo le digo que haga un movimiento en X, recuerden que al inicio de este subprograma definimos que se movieran coordenadas absolutas. Incrementales. Entonces, si lo dejo en coordenadas incrementales, está bien. Pero tengan en cuenta que es coordenadas incrementales y que todos los valores que yo dé están referenciados a la última posición que tiene la herramienta. Entonces, según esto, yo tendría que decirle, si lo dejamos en coordenadas incrementales, que se moviera en X 80, positivo, para que haga el recorrido a toda la longitud de la pieza. Y luego que subiera en Y una determinada cantidad positiva, porque Y hacia arriba es positivo. Y luego que regrese en X, pero aquí tendríamos que darle un valor negativo. ¿Y cuánto tendría que regresar en X? Menos 80. Menos 80. Entonces, podemos dejarlo así y trabajarlo todo en coordenadas incrementales. O podemos aquí cambiar a coordenadas absolutas y entonces decir que todos los desplazamientos que haga ahora en X y en Y sean absolutos. Entonces ahí lo que tendrás que decir, te mueves en X 80, subes en Y una determinada cantidad y luego regresas en X a 0. Y así. Entonces, pues nosotros definimos. A veces, por conveniencia, las subrutinas y los subprogramas convienen que se hagan en coordenadas incrementales, todas las operaciones. A veces conviene que se haga
en coordenadas absolutas. En este caso en particular es indistinto porque al final pues nada más vamos a hacer una pasada. Pero pues yo sugiero que lo hagamos en coordenadas absolutas. Por lo tanto, si vamos a hacerlo en coordenadas absolutas, aquí tendríamos que cambiar el código a G. Bueno, que tenemos que cambiar con el código G90 para que todo lo hagamos en coordenadas absolutas. Ahora sí, vamos a hacer el corte longitudinal. Entonces volvemos a ocupar un G01 y como decíamos, hay que desplazarlo en X hasta X80. Como es un corte con G01 que tiene velocidad controlada, tenemos que ponerle F. Y esta F no puede ser, esa velocidad de avance no puede ser la misma que cuando tenemos un desplazamiento sobre el eje Z, porque ahora el esfuerzo que se hace es mayor en relación al avance que va teniendo la herramienta y el material que va quitando. Es calculado, vuelvo a insistir. Entonces, haciendo una cuestión de lógica, pues la velocidad de avance debe ser mayor en el sentido del corte que se está realizando. Entonces, en este caso, le vamos a poner 200. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí, de acuerdo. Antes de seguir avanzando en este subprograma, vamos a ver si podemos definir todos los valores. Voy a ocupar esta. Voy a tirar mi mouse a la basura. Ahí está. En esta cuadrícula vamos a suponer que todos los valores que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en realidad son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿no? Esto en el sentido de que podamos tener lo que corresponde a nuestra pieza, a la que vamos a estar maquinando. Entonces, si eso es así, pues en realidad mi pieza iría... Ok, la canción. Hasta aquí. Ese sería el tamaño de nuestra pieza, ¿no? Nada más voy a dejar esa línea ahí. Y mi herramienta estaría aquí. Entonces,